200 años antes de los eventos de Invencible, el Imperio Viltrumita logró acabar una investigación que les tardó miles de años, cuya conclusión fue muy alarmante para ellos, la cual se resume en la idea de que Space Racer puede ser real. Por miles de años el Imperio no dejaba de escuchar historias sobre un pistolero espacial, cuya arma tenía un poder infinito. Del artefacto se desprendían poderosos rayos con capacidad de penetrar cualquier material. Los rumores establecen que las ondas disparadas por el misterioso pistolero viajaban hasta el infinito atravesando cualquier cosa que se le cruzaba en su camino. Planetas, estrellas o naves espaciales eran destruidas con el detonador de un simple disparo. Sin embargo, el Imperio nunca pudo comprobar la veracidad de las historias en su totalidad. Space Racer se aseguraba de que ninguna fuerza hostil sobreviviera a su encuentro. Por ese motivo, el Imperio, cansado de no encontrar evidencias de la existencia de este poderoso ser, confió en Nolan para llevar a cabo una investigación que acabará por encontrar y ajusticiar al supuesto villano, pues este es acusado por el Imperio de llevar a cabo ofensas contra la grandeza de Viltrum. El proceso fue bastante largo para el experimentado Nolan. Al excepcional Viltrumita le tardó 15 años confirmar la existencia del pistolero espacial. Space Racer no tiene una residencia establecida. Por suerte para Nolan, el Viltrumita logró entrar en contacto con un ex subordinado quien le ayudó a ubicar al pistolero. La pelea fue extremadamente pareja, sin embargo Nolan resultó vencedor. Durante la breve batalla, el aventurero del espacio fue sorprendido por el Viltrumita, quien aprovechó su velocidad y fuerza para golpear el cuerpo del pistolero espacial contra un cinturón de asteroides. Durante la embestida, Space Racer fue despojado de su arma y enterrado dentro de las pesadas rocas. Sin su arma para removerlas, quedó atrapado por el resto de la existencia. Sin embargo, 100 años después de la pelea, muchos eventos tuvieron lugar. Nolan traicionó sus ideales imperialistas y se unió al esfuerzo de la coalición de planetas, donde una de sus responsabilidades es encontrar guerreros y armas con la suficiente fuerza para derrotar a los agentes del Imperio. Nolan, siendo testigo del increíble poder del arma de Space Racer, se aventura junto a Allen hasta el cinturón de asteroides para reclamar la mítica arma del pistolero, pues esta es simplemente el arma más poderosa del universo conocido, y ahora que el forajido del espacio se encuentra sin vida, Nolan tiene la esperanza de que el arma pueda ser utilizada por otro usuario. No obstante, grande fue la sorpresa de Nolan cuando el arma voló hasta donde se encontraban sus supuestos restos del pistolero espacial. Después de 100 años atrapado en los asteroides, Space Racer continúa con vida y con su cuerpo en perfecto estado para reanudar su batalla. Sin embargo, nada ha cambiado. La velocidad de Nolan es suprema. La sangre Viltrumita hace que logre esquivar el disparo con éxito, mientras aprovecha la cercanía para neutralizar al pistolero. La ráfaga disparada provoca que el asteroide colapse. Nolan y Allen viajaban hasta una distancia segura, pero una vez alcanzada, Space Racer tiene el espacio y tiempo necesario para llamar a su motocicleta de forma telepática, acción que lo libera del dominio de Nolan, volteando así la situación. A Nolan no le queda otra opción que confesarle sus intenciones al viajero. La motocicleta espacial supera ampliamente la velocidad de vuelo de un Viltrumita. Además, Space Racer es un especialista en el combate a distancia, por lo que derrotarlo sobre su vehículo se convierte en una tarea muy tediosa. Antes de que se reanude la batalla, Allen usa sus habilidades diplomáticas para convencer al pistolero de unirse a los esfuerzos de la coalición de planetas contra el poderío del Imperio. A pesar de que Space Racer desconfía de las intenciones del dúo, accede a escoltarlos hasta Talescrea para comprobar que verdaderamente existe una coalición de planetas. Una vez ahí, el personal médico examina el cuerpo de Space Racer, donde se descubre el poder del ayuno. El metabolismo del pistolero es tan increíble que se encuentra en perfecto estado físico a pesar de no haber ingerido ninguna caloría en los últimos 100 años. Mientras Space Racer se adapta a su nueva vida y se conecta con la cultura de Talescrea, Allen y Nolan continúan reuniendo herramientas para la guerra contra Viltrum, hasta que un buen día la nave de Nolan es interceptada por el mítico Conquest, lo que marca el inicio de la guerra frontal contra el Imperio y la coalición. Theodus, al enterarse que sus mejores hombres están en peligro, responden con la única arma posible. El líder de la coalición le pide a Space Racer que viaje hasta la última ubicación conocida de la tripulación y rescate lo que quede de ella.
Ahí el pistolero espacial logra liberar con éxito a Tech Jacket y Allen, quienes se encontraban atrapados desde hace varios días en uno de los cruceros de batalla del Imperio, por lo que Space Racer es el responsable directo de la primera gran victoria de la coalición. Allen y Tech Jacket vuelven a Talescria, mientras que Space Racer viaja hasta el astro de los Ragnars para intentar domesticarlos, un hecho que sería histórico, porque como vimos en su video, ni siquiera los mejores hombres de la época dorada del Imperio pudieron contra el poder de estas bestias. Lamentablemente este viaje hace que Space Racer no se encuentre en Talescria al momento en el que Trag ataca el planeta. Sin embargo, el pistolero sí llega a tiempo para formar parte del contraataque. Los 8 mejores guerreros de la coalición de planetas se unen con el objetivo de destruir Viltrum, el hogar ancestral de los Viltrumitas. El regente Trag anticipó este movimiento y reunió a todos sus agentes para defender el planeta, con más de 30 Viltrumitas con el poder suficiente de conquistar planetas por su propia cuenta. Las fuerzas de la coalición se encuentran ampliamente superadas. Los héroes ni siquiera logran alcanzar la superficie del planeta, pues son interceptados en órbita por las fuerzas de Trag. No existe ningún escenario en que los pocos individuos de la coalición puedan igualar en batalla a los 30 agentes de Trag en el vacío del espacio. Es ahí donde Space Racer saca todo su potencial. El señor se presenta en la batalla con 7 Ragnars atados a su motocicleta. El pistolero, sin mediar palabra, activa una ráfaga que envía a mejor vida a uno de los agentes del Imperio. La velocidad de la motocicleta de Space Racer es tan alta que los Viltrumitas no tienen capacidad de respuesta. Antes de que puedan asimilar la situación, los 7 Ragnars son liberados sobre sus cabezas. Múltiples agentes son heridos por las poderosas bestias. Trag, lleno de ira, ordena a sus hombres que huyan de las criaturas, mientras que se encarga de derribar al pistolero de su vehículo e identificarlo como la amenaza más peligrosa para sus hombres. Mark y Oliver liberan a Space Racer de la furia del regente, lo que le permite al motociclista espacial recuperar su vehículo. Ahí el señor continúa derrotando a otro Viltrumita más. En apenas unos segundos el pistolero tiene un pentakill en su mochila. No obstante, la coalición también sufre la baja de Oliver. Teidus, al presenciar la caída del joven, aprovecha el momento para dar la batiseñal. El ataque definitivo contra Viltrum da inicio con Space Racer detonando su arma con dirección hacia el planeta. Todos los demás héroes acompañan la ráfaga de energía. Allen y Tech Jacket son interceptados, pero Mark, Teidus y Nolan continúan su precipitado descenso. El disparo de Space Racer alcanza la superficie del planeta. La legendaria arma está a la altura de las leyendas, porque sin ningún esfuerzo la ráfaga de energía atraviesa el planeta por completo, desestabilizando su núcleo, que acompañado con el impacto de los 3 héroes hace que el planeta explote. El hogar de los Viltrumitas es reducido a cenizas gracias al poder del pistolero espacial. Todos los héroes y agentes del Imperio son afectados por la explosión. El único que logra librarse del aturdimiento es Space Racer, quien gracias a su vehículo logró escapar de la onda explosiva. A partir de este punto, Trag se toma la destrucción de su hogar de forma muy personal y neutraliza a cada uno de los agentes de la coalición. Space Racer vuelve a la batalla para apoyar a Allen, quien está siendo golpeado brutalmente por Anissa y el general Craig. Además, logra acabar con 2 Viltrumitas más y recuperar el cuerpo de Allen, pero el pistolero da por terminada la batalla. Space Racer da a conocer que el plan de Teidus siempre fue luchar sobre la superficie del planeta, donde los Ragnars y el poder de Battle Beast balanceaban la batalla. Sin ellos el equipo se encuentra completamente superado en número, y no hay nada que puedan hacer para ganar el enfrentamiento, por lo que la mejor decisión es huir para luchar un día más. El pistolero también recupera el cuerpo de Tech Jacket, quien ya se encontraba fuera de combate. La alta velocidad del hábil motociclista espacial hace que los 3 agentes de la coalición logren huir del lugar sin ser percibidos por Anissa y el general Craig. Los cuerpos de Oliver, Nolan y Mark también son recuperados del campo de batalla, siendo Teidus el único en perder la vida durante el conflicto, mientras que por el lado de Trag el regente perdió a 10 hombres en total, 7 enviados a mejor vida por Space Racer y 3 por Allen el alienígena. Con la pérdida de Teidus, la coalición de planetas elige a Allen como su próximo sucesor, y este nombra a Space Racer como su hombre de confianza.
Después de estos eventos, Track se refugia en la Tierra y llega a un acuerdo de paz con cada uno de sus enemigos. La paz reina hasta que un día se descubre que Nolan es el hijo del gran emperador Argal, lo que le entrega el derecho divino de conducir al pueblo viltrumita. El regente Track se niega a entregar el poder a un traidor, por lo que es arrestado por sus propios hombres y exiliado bajo órdenes del nuevo emperador Nolan. Durante este tiempo el forajido espacial continuó colaborando fielmente con la coalición de planetas. Su líder Allen, al enterarse de la noticia del exilio de Track, llega a la conclusión de que no puede permitirse que un ser tan peligroso campe libremente por el universo, por lo que le asigna la misión a Space Racer de viajar hasta Chaperone para que se reúna con Battle Beast y ambos acudan hasta Talescria. La bestia de batalla se encuentra en el astro acabando con un régimen tiránico bajo órdenes de la coalición. Una vez culminada la tarea, el pistolero solicita que viajen juntos hasta Talescria. Battle Beast acepta la solicitud, pero justo cuando están por abandonar el astro, una lugareña le suplica a la bestia de batalla que la lleve con él en forma de agradecimiento, a lo que Space Racer reacciona con una expresión bastante particular. Una vez en Talescria, Allen le comunica a Battle Beast su nueva misión, que se resume en la idea de apagar la vida del ex regente del Imperio Viltrumita, el único y poderoso Track. Para ello contará con el apoyo de su hombre más leal, Space Racer, quien junto a la bestia de batalla son los dos seres más poderosos sin sangre viltrumita de la historia de Invencible, y los únicos con la capacidad de sostener una batalla al viltrumita. Por 6 meses completos ambos individuos intentan localizar al poderoso Track. Sin embargo, el destino quiso que fuera Battle Beast quien lo encontrara primero. El regente se exilió en Traxa, uno de los planetas asignados a la bestia. Space Racer le solicita a Battle Beast que espere su llegada para que ambos puedan hacerle frente al regente. Sin embargo, este siempre fue el destino deseado por la bestia de batalla, un oponente que represente un verdadero desafío. La bestia entra en contacto con Track, desencadenando el mejor combate de la saga. Por días, ambas fuerzas se encuentran sobre la superficie de Traxa. El planeta es completamente destruido, toda comunicación con la coalición se pierde, y en el 5º día de combate Track resulta vencedor, pero no sin haber recibido heridas letales por parte de Battle Beast. Los traxanos, quienes ahora son una civilización muy avanzada, le salvan la vida a su regente, mientras que atacan la nave de Battle Beast. Dentro de ella ya se encuentra Space Racer, quien no cuenta con información del estado crítico de Track. Las naves traxanas ejercen mucha presión. El pistolero espacial, fiel a su estilo, decide huir del lugar para pelear otro día. Sin embargo, Tresha, la viuda de Battle Beast, reclama venganza, cortando ligeramente el brazo de Space Racer. El alienígena neutraliza a la desesperada mujer, aunque de poco le funcionó porque los traxanos logran de todas formas destruir su nave, haciendo que ambos queden congelados en el vacío del espacio. Mark y Oliver salvan sus cuerpos, los cuales no tardan en recuperarse. Tresha, llena de dolor, continúa deseando quitarle la vida a todo lo que se le cruza en su camino. Por suerte para la tripulación, Mark y Oliver logran neutralizar hasta que Space Racer recupera la conciencia para consolar su dolor. Para Space Racer nada ha cambiado, su misión continúa siendo la misma, rastrear a Track y asegurarse que este nunca sea una amenaza para la coalición de planetas. Lastimosamente esto es más fácil decirlo que ejecutarlo. Después de algunos años el pistolero logra encontrar el nuevo asentamiento de Track. Sin embargo, el Viltrumita de nuevo logra anticiparse a la colisión, destruyendo la nave e incluso está muy cerca de acabar con la vida del motociclista espacial, quien gracias a la alta velocidad de su vehículo logra salir con vida de la situación. Durante este tiempo, Track usó a los traxanos para establecer un nuevo imperio Viltrumita. El regente demuestra no solo ser rápido en batalla, ya que en apenas unos meses logró engendrar a miles de bebés mitad Viltrumitas, mitad traxanos. Durante los siguientes 5 años, el nuevo imperio Viltrumita chocó contra las fuerzas de la coalición. Durante estos encuentros, las fuerzas demostraron estar muy igualadas. Por ese motivo, Allen se vio forzado a reclutar sangre Viltrumita a la causa. Con Mark, Nolan y Atonif complementando a Space Racer y Tresha, el líder de la coalición espera lograr su victoria definitiva. Los ataques tienen relativo éxito, pero la coalición sigue sin conocer la ubicación de los cuarteles centrales del nuevo imperio Viltrumita. Space Racer utiliza su ingenio para solucionar esta situación, siguiendo a uno de los hijos de Track muy de cerca, quien lo acaba llevando hasta los cuarteles centrales. En esos momentos el líder del nuevo imperio se encuentra conquistando el planeta natal de Battle Beast. Una vez que vuelve a sus dominios, la coalición ataca con todas sus fuerzas.
Space Racer, fiel a su costumbre, inaugura el ataque haciendo volar el Palacio Imperial. Traj estaba ansioso por esta batalla, pues para él es la prueba definitiva para sus hijos. El señor solicita que todos lo rodeen para que emprendan un ataque que acabe de una vez por todas con las fuerzas de la coalición. Allen ignoraba la precocidad y lujuria del Viltrumita, porque jamás imaginó que su ya descendencia superara al millar de hombres. La batalla se encrudece, donde el forajido espacial muestra cierta incomodidad ante la situación. Apenas lo vemos acabar con uno de los jóvenes. Allen pide la retirada de sus fuerzas, y Space Racer convoca a toda la flota de la coalición alrededor de la órbita de la Tierra. En este punto tenemos la batalla final entre el nuevo Imperio Viltrumita y el viejo, y a pesar de que Space Racer está presente en el conflicto, tiene un papel bastante reducido, eliminando a uno que otro vástago de Traj, incluso sorprendido por Ursal, quien atraviesa su vehículo desmontando al ágil pistolero, lo que lo deja completamente vulnerable, pero aquí el forajido del espacio demuestra que también goza de algún tipo de tecnopatía, porque es capaz de reparar su vehículo en segundos sin entrar en contacto directo con él mismo. La batalla sigue su curso, hasta que eventualmente este llega a su final con el combate singular de Traj vs Mark en la superficie del Sol, donde el pistolero espacial es testigo del desenlace del encuentro. El forajido no interviene en ningún momento, porque el señor entiende que él no es ningún tipo de héroe y sabe muy bien que su cuerpo y vehículo no están adaptados para resistir altas temperaturas, dejando a Allen que sea el héroe de la historia. Después de la guerra contra el nuevo Imperio Viltrumita, los asuntos en la galaxia llegaron hasta una relativa estabilidad. Mark Grayson ascendió a emperador. Durante su reinado se dedicó a expandir la paz a través del universo, lo que dejó sin chamba a la coalición de planetas, quienes tomaron la decisión de intentar acabar con el imperio de Mark en una breve guerra, en lo que Space Racer, fiel a su costumbre, apoya a la coalición. No obstante, el poder militar del nuevo imperio no tiene comparaciones, y el conflicto acaba muy pronto con Mark Grayson como ganador, dando por terminada la famosa coalición de planetas. Luego de estos acontecimientos, el aventurero del espacio continuó con su vida, gozando la paz de los siguientes miles de años. El pistolero tiene la habilidad de retrasar su envejecimiento, por lo que pudo disfrutar en plenitud del universo que Mark construyó, siendo estas todas las apariciones conocidas. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final. No olviden que pueden apoyar al canal mediante Patreon y convirtiéndose en miembros. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!